el tema tiene un ángulo singular de espiritualidad y ese ángulo distingue las iglesias evangélicas a través de toda la vida de la iglesia en general y de la iglesia evangélica en particular. Y el día de hoy nos engalana estos diálogos, no solamente con profesores de Fuller, personas con una trayectoria académica reconocida, sino que también tenemos obispos, tenemos ejecutivos denominacionales, pastores locales, que están versados en los dos niveles de nuestro diálogo del día de hoy, no solamente el carril teológico, sino también el carril de la espiritualidad. Y el programa de hoy, como la serie que estamos teniendo, tiene apellido, y el apellido es transformadora. Hoy vamos a hablar de la teología y de la espiritualidad transformadora desde el contexto del Centro Latino, del Seminario Fuller, de forma tal que podamos afirmar y celebrar que el ministerio del seminario y el ministerio de las iglesias locales están en el mismo carril y en el mismo largo de onda, de forma tal que podamos bendecir de esa manera a las iglesias y a todo el pueblo de Dios. Pero le voy a dar la oportunidad a los colegas que nos saluden. Voy a presentarlos nada más. En primer lugar está el doctor Oscar García Johnson, que es nuestro director de nuestro próximo programa doctoral que va a comenzar en octubre. Oscar, saludos cordiales y dinos dónde tú estás. Bueno, muchos saludos a todos los colegas que están ahí compartiendo este espacio con nosotros. Aquí estoy saludándolos en este momento desde Tegucigalpa, la capital de Honduras, en donde yo tuve el placer de nacer y crecer parte de mi vida. Y pues estamos aquí en diferentes faenas, pero muy contento de podernos conectar. Y eso es algo que a mí me fascina, estar siempre en el tránsito latinoamericano. Y aquí estamos juntos. Un placer. Qué bueno, Oscar. Está nuestra decana, Alexia Salvatierra, que no solamente tiene un trasfondo educativo de importancia, pero que también tiene un componente de militancia pastoral y de vivencia pastoral. Y también le damos la bienvenida. Alexia, qué bueno que está con nosotros. Me siento bien contenta, hermano, estar aquí con ustedes. Siempre estos diálogos resultan en algo profundo. Cada vez que he participado, cada vez que he asistido, ustedes van a recibir un regalo de Dios, una bendición en esta conversación. Gracias, gracias. Alexia anda por Pasadena, ¿verdad? Tú estás en California. Sí, estoy en California. Yo creo Pero que es yo la única que acabo tiene de su propia salir oficina. de una clase intensiva que estoy enseñando sobre el desarrollo transformacional que tiene personas participando de todo el mundo, de Asia, de África. Yo traigo saludos de toda esta red internacional que está estudiando en un programa doctoral también en Fuller. Qué bueno, Alexia, qué gusto. Tenemos también a Maribel Zacapa, que no solamente es una académica, es una pastora, es una ejecutiva denominacional. Yo no sé cuántos sombreros tiene Maribel que de manera efectiva hace y vive el evangelio. Maribel, bienvenida, bienvenida. Gracias, doctor Pagán. Un saludo cordial a mis colegas, amigos, compañeros. Y bueno, es un honor para mí el participar en estos diálogos que son, como mencionaba la doctora Alexia, son muy enriquecedores a todos. Porque aquí no solo los exponentes enriquecen o los oyentes, sino también nosotros nos enriquecemos al escucharnos. Es una bendición. Agradezco a Dios por esta magna oportunidad de ser parte de esto. Y bueno, gracias a Dios, esperamos que esta mañana todos los que se están conectando reciban un poquito, mucho, bastante, pero que reciban algo y lo puedan compartir con otros. Así que bendiciones a todos los que están por ahí conectados. Gracias, doctor Pagán.
Gracias, Maribel. Maribel le añade un ángulo pastoral local extraordinario a estos diálogos, porque ella vive en carne propia, ya no la teología hipotética, sino con los pies en la tierra, todos los domingos y todas las semanas. Así que, Maribel, tenemos dos personas más que están con nosotros el día de hoy, que no son extraños para el mundo de Fuller y cada vez contribuyen más y más a nuestros diálogos. El primero es el doctor Harold Segura, un ejecutivo de misiones, un ejecutivo de programas en América Latina, donde la relación entre teología y espiritualidad no es ajena. Y yo no estoy seguro si él pueda separarlo. Ahora voy a hablar de teología, ahora voy a hablar de espiritualidad. Así que, Harold, bienvenido el día de hoy. Bueno, muchas gracias, doctor Pagán, por invitarme a estos enredos que tanto me gustan y que son tan necesarios hoy en día, enredar teología, pastoral, proyección social del evangelio y más, hacer estos enredos con personas que quiero, admiro y respeto como las de Fuller Centro Latino. Un gusto y una bendición siempre que puedo estar con ustedes. De manera que muchas gracias, doctor Pagán y demás colegas. Gracias, Harold. ¿Saben qué? Yo había escuchado mucho de Harold, siempre que lo presento lo menciono, pero nos conocimos ciertamente en varios foros en América Latina, pero yo estoy preparando un programa, estaba preparando un programa especial de Biblia para niños, para la niñez en América Latina que ya ha llegado, y de pronto me dicen que hay un teólogo latinoamericano que están escribiendo para la niñez. Entonces yo como que me llamó la atención y cuando busco el nombre era Harold y a los 2 días, yo no sé si yo te dije eso, Harold, que Enrique Valdeón me mandó el material que tú estabas preparando para la Biblia de los niños, pero ¿cómo es posible que Dios haga las cosas tan bien hechas, Harold? Qué bueno, bendecido eres, bendecido. Y nuestro próximo contribuyente es un obispo, un doctor, es un pastor de la Iglesia de Dios de la Profecía, que yo no sé dónde anda hoy, si está en su oficina, si está viajando, si está en un avión. Benjamín Feliz, el obispo y el doctor Benjamín Feliz es otro de nuestros participantes. Veo que está en su oficina, pero no estoy seguro. Benjamín, bienvenido y saludos. No es un truco de cámara. Llegué anoche de Belice, donde estaba a 102 grados de Nada más. Sí, solamente. Así que Oscar, más o menos sentimos un poquito de ese mismo calor. Y estaba a 102 grados. Cuando me bajé del avión, yo dije, bueno, esto va a estar serio. Y estábamos en un lugar afuera, muy bonita celebración, pero llegué anoche de Belice. Y aquí estamos siempre. Es un honor compartir con ustedes. Como decía la pastora Maribel, nosotros salimos enriquecidos. Nosotros salimos bendecidos. Yo salgo desafiado cada vez que oigo algo por ahí que me hace cosquillas. Y luego, como cada vez que leo todas esas cosas que escribe Harold en las redes todos los días, me hace cosquilla. Digo, no tengo que ver esto. O estos dibujitos, porque no lo había visto así. Y esa es la riqueza del cuerpo de Cristo, en que nadie puede decir que no necesita al otro. Y de eso voy a estar hablando un poquito de mi espiritualidad en comunidad. Qué bueno, Benjamín. Oye, Benjamín, y el problema con lo que escribe Harold es que lo escribe en un párrafo nada más. ¿Tú te has dado cuenta de eso? Cortito. No, porque si lo escribe más largo nos vuela el cerebro. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Vamos a comenzar con Alexia. Alexia. Así, puedo decir un poco, pero porque hay gente que puede ofrecer mucho más, pero voy a comentar un poco. Pero primero solo quiero avisar a todos que es el 50 aniversario de Centro Latino este año. Solo para la gente que está encontrándonos por la primera vez, quiero que ustedes sepan que no es nada nuevo. La riqueza de que estamos hablando es algo que celebramos, porque Dios creó el Centro Latino hace muchos años. Yo ni había nacido para esa época. Mira, eso es una cosa seria. Gracias, Alexia. El tema de hoy es singular porque queremos unir la espiritualidad y la teología. Y Oscar García es el profesor titular para nuestro próximo
programa de doctorado en ministerio. Oscar tiene un trasfondo amplio en los dos campos por venir de ser ejecutivo de una denominación cristiana, por su experiencia en la iglesia. Así que, Oscar, bienvenidos tus afirmaciones teológicas y espirituales para comenzar este diálogo en el nombre del Señor. Oscar, por favor. Bueno, gracias, colegas. Anoche, bueno, una de las cosas que yo estoy tratando de hacer cuando yo viajo es descubrir qué alumnos míos y exalumnos míos están en los lugares por donde yo viajo y poder hacer algo que hay veces no lo hacemos bien en los lugares donde trabajamos, es conectar gente, conectar agendas, conectar experiencias. Y ayer me reuní con 5 estudiantes actuales del Centro Latino y 2 exalumnos. Y estuvimos comiendo. Y mi objetivo fue claro. Yo, en primer lugar, no sé si se conocen. No se conocen. Pero se habían interactuado. Bueno, 2 se conocían que están en un... Y les pedí, ¿por qué no comparten qué están haciendo ustedes en este momento, en este contexto de Honduras? Yo creo que no tengo que hablar mucho a nuestra audiencia de cuál es la situación actual de Honduras en términos económicos, en términos ecológicos, en términos de corrupción política, en términos de crecimiento del evangelio. Una gran pregunta que yo le hice a mis colegas aquí hace 2 años que vine es, ustedes saben las estadísticas, se registran que 44% de la población es evangélica en Honduras. Y el 75% dicen, entre 65 y 75% es una población que se registra activamente católico-romana. Y entonces tal vez al lado de eso les di las estadísticas. Estas son las estadísticas del ingreso per cápita. Esto es la cantidad de niños no acompañados que salen de... Entonces les tiré todo el registro. Dice, ¿cómo es posible que en un país con tanta demografía evangélica y católica, religiosa, haya tanta corrupción política, tanta pobreza, tanta crimen organizado? Porque las pandillas trabajan para los carteles. O sea, ¿de qué nos sirve tener, lo hice un poco con cuidado, pero ¿de qué nos sirve tener tantos evangélicos y tantos católicos en un país así? Entonces tuvimos un diálogo. Entonces, en ese contexto yo le pregunté a mis colegas, ¿cuál es la historia de usted? Me quedé tremendamente impactado por saber eh, eh, cómo nuestros alumnos y exalumnos de Fuller han sido profundamente impactados por las perspectivas teológicas, misionológicas y psicológicas que han recibido. Y cómo eso ha detonado en ellos un compromiso que sin esa experiencia de formación no hubiera sido lo mismo. Lo escuché de una manera rotunda. Y tengo ejemplos, no nos ajustaría aquí, pero uno de los ejemplos que me viene a la mente es una familia. Él es hondureño y ella es de Michigan, pero ella es más hondureña que yo, en todos los sentidos de la palabra. ¿Cómo abordar? Y vinieron hace 15 años, salieron de Fuller, se graduaron. Vinieron de Fuller, los 2 tomaron clases y se metieron al barrio más peligroso en ese momento de toda América Latina, La Era. Y dijeron, vamos a evangelizar, pero tenemos que evangelizar de manera diferente. Y se metieron y a la comunidad varias veces lo escaparon de matar porque pasaban con metralletas y todo lo demás. Y estuvieron orando al Señor y pidiéndole, vinimos aquí a evangelizar, así que... y el Señor fue abriendo puertas al punto de que hoy en día, les voy a terminar la historia bien corta, después de 15 años, han construido las facilidades, tienen una escuela primaria y secundaria.
han construido las facilidades que en el rating es la número 2 que compite con escuelas bilingües, 15 años después, donde tienen desde kinder hasta 11º grado, les enseñan música clásica, les enseñan deporte, les enseñan arte, les enseñan teatro, les enseñan informática. Esto, el 95% de la comunidad donde consiguen becas, no están becados, las gangas empezaron a emigrar, a salirse de la zona. Y algunos de los jefes de la ganga empezaron a enviar sus hijos a esa escuela y le dijeron, ¿sabe qué? Vamos a hacer todo lo posible por limpiar esta zona. Y se fueron a otras zonas. 15 años después, ahora podemos dar ese testimonio. Y ellos me dicen a mí, mi perspectiva, dice el pastor, ¿no? Mi perspectiva fue transformada. Esa experiencia de formación me dio a mí algo que no tenía. Yo tenía el compromiso, pero no tenía la perspectiva. La esposa tenía la perspectiva porque quería, pero no tenía el compromiso. Entonces, yo quiero decirles a ustedes hoy que entre más escucho y entre más recuerdo, hay dos cosas que yo creo que son imperativas para poder transformar nuestros entornos. Y uno es la perspectiva. Y dos es el compromiso. Y una cosa va de la mano con la otra. Se me vienen dos citas. Una por Martin Luther King Jr. Dijo así: la máxima medida de un líder no es dónde se posiciona en momentos de comodidad y conveniencia, sino dónde se posiciona en tiempos de desafío y controversia. Perspectiva. Peter Drucker, me voy a ir para el otro lado. Peter Drucker, uno de los gurús del liderazgo organizacional en los Estados Unidos, dijo algo que también me cautiva. Dice, el gran peligro en tiempos de turbulencia actual no es la turbulencia en sí, sino actuar en ese momento con una lógica del pasado. Esas dos citas creo que son importantes para entender lo que hacemos nosotros acá. Porque, vea, en este año 1, nosotros tenemos en este programa doctoral, en el año, la manera en cómo lo vamos a estar trabajando, en el año 1, vamos a trabajar en un aspecto de formación holística que está constituido de 5 dimensiones, y solo se las voy a describir para que sepan. El primer año, todos nosotros que vamos a estar en la clase, vamos a pasar por un proceso profundo de formación espiritual. Vamos a desarrollar mayores agilidades bíblico-teológicas para encontrarnos con el texto bíblico. Vamos a desarrollar competencia intercultural. Vamos a poder trabajar más profundamente en el proceso de discernimiento vocacional y vamos a trabajar en nuestra salud emocional. ¿Por qué? Porque esas 5 cosas forman lo que podríamos llamar el gran carácter y trabajan en nuestra identidad de líder y nos ayudan a ubicarnos en un espacio donde nuestra perspectiva y nuestro compromiso se solidifican. Entonces estamos listos para después un segundo año que, bueno, no le voy a dar todo lo que vamos a hacer ahí, que tiene que el segundo año va a tener que ver con el asunto comunitario de cómo podemos nosotros aprender a poder desarrollar ese vínculo comunitario, ese engranaje comunitario. Y desde ese engranaje comunitario, porque somos líderes ahora más completos, somos un poquito más saludables, podemos contribuir, tenemos un capital maravilloso que hemos trabajado, somos más conscientes de nosotros mismos, de lo que ofrecemos y no podemos ofrecer, de lo que sabemos y no sabemos. Podemos entonces engranarnos más en esta comunidad y a trabajar en las sinergias, ¿no? Y en esta comunidad poder desarrollar esa resiliencia misional y poder llegar al
al final de todo esto, a lo que podríamos llamar una imaginación, ¿sí? Una imaginación eclesial y escatológica. O sea, ¿cuál es el mañana de Dios para nuestro tiempo? ¿Cómo te ayudamos, Señor? Porque Dios ya está actuando con nosotros, sin nosotros y algunas veces a pesar de nosotros. ¿Cómo nos unimos a ese gran trabajo de Dios, a ese gran misión de Él? Ese mañana de Dios aquí, ahora ya, como semilla del reino. Ahí lo dejo. Todo esto es profundamente, o sea, no podemos separar, por aquí es lo espiritual, por aquí es lo teológico, por aquí es lo misionológico, por aquí es toda una integralidad que lo único que podemos hacer es trabajar en áreas como un buen atleta. Se trabajan en ciertos músculos, pero el cuerpo es uno. Gracias. Qué bueno, Oscar. Es interesante. Todos vamos a tener oportunidad de reaccionar específicamente a los comentarios de todos. Así lo vamos a disfrutar y al final todos los que participen pueden hacer las preguntas que quieran. Lo que es interesante, Oscar, es que ese último comentario tuyo, la espiritualidad no está aquí, mi teología va aquí y la misión está aquí. Todo está integrado. Los ministerios efectivos no son los que están compartimentalizados, son los que están integrados y la espiritualidad forma parte de todo lo que hacen. Alexia, ¿cómo estás tú? ¿Y cómo has vivido este detalle tan singular, Alexia? No, la verdad es que me encanta la frase no imaginación eclesial. Sí. Que todos nuestros programas en Fuller tratamos a inculcar la imaginación eclesial, que como en inglés, en los Estados Unidos, es muy popular la frase imaginación pastoral, como esa es la meta de todos los seminarios hoy en día, de Kirk Dykstra, que el expresidente de Lilly, ¿no? Pero nosotros hemos descubierto que es nuestra llamada particular en una cultura más colectiva, no solamente como entre nosotros en ministerios es un negocio familiar, hecha por una familia extendida transnacional. Entonces, en este contexto, y nuestras iglesias también operan de una manera familiar, y esta es una riqueza. Este es un odre muy apto para el vino del Señor en este momento histórico. Pero necesitamos redescubrir y apoyar y animar que nosotros utilizamos nuestra cultura colectiva a la gloria de Dios para expandir su reino intencionalmente. Y esta es la teología, es hacer intencional lo que es un impulso espiritual. Es como el sermón de Pedro en primer capítulo de Hechos. Después de Pentecostés, que es una experiencia espiritual, tenemos un sermón. Porque cuando nombramos algo, podemos hacer con más intención y podemos hacer translación de eso, ¿no? Traducir eso, interpretar eso para un mundo que no entiende. Entonces, la imaginación eclesial es algo que hacemos, es una experiencia, es ser familia en la misión y el ministerio. Pero necesitamos empezar a nombrar esto, articular esto, para animar y para comunicar. Para que la gente que usa el título evangélico, el título evangélico, como dijo el doctor García Johnson, ¿no? Hay personas utilizando este título evangélico, pero no están conectando el título con la experiencia del Espíritu Santo de este amor de Cristo, al amor abundante de Cristo, que toca todos niveles del bienestar de la persona, de la familia y de la comunidad. No están reconociendo esto y este es error de teología. Es agarrar esta experiencia familiar llena de amor y poner palabra para que la gente despierta. ¿Qué están haciendo, qué no están haciendo? Bueno. Y imaginación eclesial es un término muy bueno para hablar de todo eso. Un término teológico, bueno, para hablar de eso. Bueno.
Muy bien, Alexia, muy bien. Oye, qué buen el comentario ese. Primero es Pentecostés, luego viene el sermón y luego está Esteban sirviendo a las mesas, uno detrás del otro. Fíjense cómo la experiencia del Espíritu llega a la comunidad cuando se abren las puertas, cuando se abre. Qué buen comentario esa, Alexia, muy, muy bueno, muy bueno. Ya me Solo diste el quiero, esto sermón del me domingo. trae lo que tú dices, sí, como soy pastora. Esto es lo que trae también la parte que traíste ahorita de Esteban, es que si realmente queremos comunicar, tenemos que encarnar la comunicación. Entonces, en palabra y hecho. Claro. Porque así, toda la comunicación que recibimos de nuestros padres y madres no es solamente comunicación verbal, todos nosotros sabemos eso. Si los padres dicen algo pero no viven, los niños no captan. Entonces tenemos que encarnar a la vez que poner palabra, esa experiencia espiritual, es poner palabra teológica para comunicar, para traducir y después es encarnar, para que las acciones reflejan las palabras. Solo eso. Por eso Solo... porque eso es que estamos llamando la teología y espiritualidad con apellido transformadora. Amén. Muy bien, muy Amén. bueno, muy bueno, muy bueno. Maribel, ¿y cómo anda ese ministerio tuyo? ¿Y cómo reacciona a estas primeras dos palabras que hemos tenido, Maribel? No, muy al punto los comentarios de tanto el doctor Johnson como también de la doctora Alexia. La importancia, ¿no?, de la teología, la espiritualidad y cómo baja es muy importante. Viene a mi mente, por ejemplo, pensando en este tema de la importancia de la teología y la espiritualidad en el liderazgo, viene a mi mente la carta de Pablo a Tito, Dios a través del apóstol, dando instrucciones claras, precisas, acerca de cómo poner en orden. Capítulo 1, el verso 5. Cómo poner en orden, en este caso, las iglesias de la región cretense. Y luego, si observamos, después de dar una introducción, el apóstol aquí viene con indicaciones divinas para cómo ordenar a la iglesia. Entonces, hay algo aquí también que me llama la atención cuando voy al texto bíblico, y es que en pos de este objetivo que está referido al liderazgo, lo que indica la relación directa entre lo que es una iglesia ordenada, las características de su liderazgo, ya que Dios manda, y lo podemos observar a través de esta carta, Dios manda que se lleve una vida ejemplar, es decir, que tiene que haber un resultado, la teología transforma. No podemos separar teología y espiritualidad, no podemos ser tan teólogos que la espiritualidad no tiene ningún sentido, partiendo desde el texto bíblico. Y aquí entonces hay dos categorías que yo puedo observar que se convierten con esa directriz, que se pueden pensar en dos, que estas están íntimamente relacionadas, es el ser y el hacer, ¿ve? Que implica, ¿no?, ser y hacer. Y que demanda, claro que sí, las personas, el liderazgo, forman parte de esas condiciones exigidas, que no son opcionales, que son exigidas por Dios para quienes guían espiritualmente a su pueblo. Así que se indica el tipo de carácter, no solamente de obras que se esperan de un líder, según los términos divinos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando leo en el versículo 9, donde dice que debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Ahora, para mí, en este punto puedo decirles que para mí entonces aquí, cuando pienso en la necesidad de la teología, de la preparación teológica, en base a este texto que menciona
el apóstol. ¿Es posible entonces acá inferir la necesidad de una preparación teológica por parte del liderazgo, líderes en general? No es suficiente entonces ser aprobado solamente en su carácter y en su obrar, sino también en lo que sabe y lo que hace en función a ese conocimiento. Y es aquí entonces comprender la obligación de ser un retenedor de la palabra. Retener algo es solamente posible si se obtiene. Si no obtenemos, pues no tenemos nada que retener. Retener de la palabra hemos obtenido. Y en ese sentido, aquí lo que hay que obtener, creo, es el conocimiento de las escrituras. Este conocimiento, fíjense, se vuelve clave para poder alcanzar los objetivos que Dios le da, ya que tiene funciones y propósitos en este asunto como palabra de Dios, porque ella funciona de tal manera que, como dice Dios a través del profeta Isaías, capítulo 55, donde él dice, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo. El deseo de Dios, ¿verdad? Juntando lo que es la teología, lo que es la espiritualidad, el deseo de Dios va a hacer lo que Él desea y logrará el propósito para lo cual Él la envía. Pensando en lo que estaba diciendo el doctor Oscar con respecto a ese ejemplo, muy bien al punto de lo que sucede allá en Honduras. Entonces creo que reconocer la necesidad de la teología, de la capacitación teológica, parte de entender que Dios lo exige. Y se puede decir, se pudiera escribir mucho acerca de cómo ser retenedores de la palabra. Sin embargo, podemos ver en las escrituras una manera de serlo, ¿verdad? Que es procura con diligencia, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y aquí entonces la precisión es necesaria cuando ella no está, es por falta de capacitación teológica. Podríamos hacer una entonces salvedad. Esto no significa que sea estrictamente necesario estudiar en un instituto, en un seminario, sino que es imprescindible estudiar la palabra con seriedad, compromiso, para poder utilizarla de manera precisa, porque el estudio serio y responsable es insustituible. El seminario viene a ser una herramienta importante, ¿no? Increíblemente. Y es utilizada, podemos decir, por Dios, pero no es el único camino para capacitarse. Aquí creo yo lo fundamental es crecer en conocimiento de Dios. Cuando hablamos de teología, hablamos de conocer a Dios a través de aquello por lo cual Él decidió darse a conocer. Y es una definición sencilla, pero creo yo suficiente para comprender lo que es el conocimiento teológico. Dios se ha revelado. Deuteronomio, ¿verdad? 29 nos dice, las cosas secretas pertenecen al Señor Dios y Él se ha revelado, las cosas reveladas, dice, nos pertenecen a nosotros, a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Entonces, esto sigue plenamente vigente, no ha cambiado. Dios se ha dado a conocer, revelándose a nosotros. Él quiere que le conozcamos y esto es crecer en conocimiento y el crecer en conocimiento teológico. El conocimiento de Dios es curiosamente algo de lo cual Él nos permite en alguna instancia, nos permite jactarnos. Y creo yo que aquí es la única excepción al respecto. Dios mismo dice que si alguien se gloríese de esto, de que me entienda y me conoce. Lo menciona ya a través del profeta Jeremías. Entonces aquí la capacitación teológica es aquello que nos facilita entender, conocer a Dios, ¿verdad? Según sus propios parámetros y que se encuentra en una alta estima ante los ojos de Dios. ¿Cómo unimos? Para mí la teología, si no hay una transformación,
es simplemente un conocimiento obtenido, pero que en sí no lleva ninguna función más que para aquel que la conoció. Pero cuando ya viene la teología transformadora y luego es transmitida a través de la iglesia local que se convierte en ese instrumento de Dios para la transformación de la sociedad, entonces ahí hay una conexión muy importante. El conocimiento o la capacitación teológica puede ser, ¿verdad? Se puede tomar como una capacitación formal, pero sin embargo, cuando yo pienso en la espiritualidad, la vida devocional es irreemplazable. Es muy importante aquí. La mayor capacitación teológica que un hijo de Dios puede recibir es aquella que se nutre a través de la lectura, la reflexión, la oración en su propia vida devocional. Así que es importante, este tema nos lleva a reflexionar en la importancia, la unidad que hay entre lo que es la teología, la influencia. Me encantó eso que menciona la doctora Alexia en términos de el espíritu, el mensaje y el servicio, ¿verdad? La tendencia nuestra es primero predicamos y luego le damos lugar al espíritu y de ahí a ver quién quiere hacer, ¿no? Pero en el debido orden que lo manifiesta Lucas en el libro de los Hechos, podemos ver ese orden del cómo Dios trabaja, ¿verdad? Y que lo miramos en la acción de toda la iglesia primitiva en estas narrativas, donde le parece bien al espíritu. Claro, ¿Verdad? Nosotros claro. primero nos parece bien a nosotros y luego le preguntamos. Pero aquí qué importante es, ¿no? Y le pareció bien al espíritu. Es decir, que hay una dependencia para movernos. Creo yo que si Dios no es el que hace, si Dios no es el que mueve, si no es su Espíritu Santo el que está en acción, todo lo que nosotros pudiéramos hacer, pues prácticamente sería algo que sale de nuestro corazón, pero Jesús mismo dice que el que hace de su corazón simplemente busca su propia gloria. Tenemos que partir de lo que dice la palabra de Dios. Constantemente nos está dando una indicación en cuanto a lo que hace. Así que la importancia de la teología y la espiritualidad de liderazgo, creo yo que es un tema en el cual hoy por hoy, y gracias a Dios por esta plataforma de diálogo, ¿verdad? Que nos hace reflexionar. Maribel, lo que es interesante es que recientemente en un diálogo, ¿verdad?, interdisciplinario con psicólogos y psiquiatras y teólogos, alguien mencionó muy interesante el espíritu de lo que tú estás diciendo. Cuando personas vienen a la iglesia, el primer paso es reeducarlos en la fe. Los que perseveran, lo que llamamos nosotros perseverar, los que perseveran son los que al mismo comienzo de su reeducación le afirman la importancia del servicio. Interesante esto, yo nunca lo había pensado de esa manera. O sea, que lo mantiene no es que la música sea buena y yo quiero que la música sea buena. Lo que lo mantiene no es que el sermón sea bueno, yo espero que sean buenos predicadores. Esos no son los factores. Los factores que descubren una nueva razón de ser. Y se es, decía Unamuno, se es y se es más cuando se es en los demás. O sea, muy, muy interesante. Gracias, Maribel. Los otros dos componentes nuestros ahora tienen ángulos diferentes al nuestro, porque no solamente son teología y espiritualidad, teología y servicio, teología y liderato, pero estos dos colegas que van a venir ahora, primero Oscar y después, primero Harold y después Benjamín, están con un pasaje de avión en la mano continuamente. Es decir, que pueden ver estas dinámicas que Oscar vio específicamente en una ciudad, en un momento, ellos lo ven mucho más amplio. Harold, ¿cómo estás? ¿Cómo tú ves los desafíos que nosotros tenemos el día de hoy? Por favor. Bueno, Samuel, doctor Pagán,
He estado aquí tomando atenta nota de lo que han dicho los colegas y muy agradecido por los aportes. Siempre cuando uno participa en estas conversaciones, uno intenta dejar un poquito, hacer alguna contribución, pero es más lo que uno se lleva. Entonces yo me llevo aquí muchas notas que van a enriquecer la contribución que yo quería hacer ahora. Digo quería hacer porque yo preparé un pequeñísimo esquema cuando el doctor Pagán me puso el tema. Yo preparé un pequeño esquema que se lo acabo de mandar a él y que no voy a usar, o lo voy a usar de otra manera, porque esto que dijo Alexia, después del Pentecostés, viene el sermón y después vienen las mesas. Me cambió lo que yo traía para decir, o lo voy a reorganizar a partir de ese esquema que Alexia nos ha presentado. Porque mira, en ese esquema, después de la experiencia, que es la experiencia de la espiritualidad, que creo yo que es de las cosas que más necesitamos afirmar hoy, la espiritualidad como experiencia por encima de una espiritualidad como credo o como creencia, incluida la teología, que más que sistemática y doctrina es experiencia también a partir del espíritu, que se convierte después en sistematización de la experiencia vivida. Esto del sermón, lógicamente el querigma que une teología y misión, sin duda. Y lo de la comunidad, pues fundamental hoy en medio de unas espiritualidades que desconciertan mucho porque aunque muestran sed de lo trascendente, se concentran más en la búsqueda individualista. Entonces, lo de la comunidad que sirve, la diaconía, esos diáconos que van a buscar la necesidad, me parece a mí que es una de las respuestas que necesitamos afirmar hoy en medio de esas búsquedas individualistas. En fin, yo traía 3 desafíos, que eso los voy a plantear de manera muy general. Me parece a mí que por un lado está el desafío, volviendo a mi esquema, de los procesos sociales y culturales de secularización. O sea, ¿qué significan esos procesos de secularización para las nuevas espiritualidades que nosotros queremos promover entre nuestras comunidades de fe, instituciones cristianas y sociedad en general? Creo que debemos darle un poquito más de tiempo al análisis de esas transiciones culturales que estamos haciendo, digámoslo, para concentrarlo en el espacio más nuestro, en el mundo hispanohablante. Es una secularización, y aquí hago una afirmación atrevida, una secularización que es muy conveniente para la misión y el reino. Personalmente no tengo mucha preocupación con la secularización. Yo le doy la bienvenida a ese mundo laico y secular. Ahí soy hijo de Dietrich Bonhoeffer, que hablaba de las bondades de una sociedad más secular donde el evangelio pudiera ser sal y luz y no institución. Entonces me parece que ese mundo secular que representa un gran desafío es buena noticia, repito, para la misión y el reino, pero muy desconcertante para la iglesia. Yo creo que todavía no hemos, como evangélicos, no solamente mundo protestante histórico, sino como evangélicos, herederos de ese mundo pietista y puritano al cual tanto tenemos que agradecerle, pero que poco supo de secularización. Tenemos hoy que repensar esos temas a la luz de este nuevo momento cultural y ver cómo nuestras espiritualidades y teologías responden a eso. Otro desafío que yo menciono en mi bosquejo es el individualismo y el desconcierto espiritual que hay. Hay hambre, decíamos ahora, hay sed de espiritualidad, de búsqueda de lo trascendente, pero dentro de unos formatos muy individualistas. Entonces, esos formatos están llegando también a nuestras propias comunidades de fe. Eso lo vemos, ¿no? Entonces, ¿cómo responder desde nuestra teología y espiritualidad a esa sed
espiritual en formatos más comunitarios, donde la convivencialidad sea otra vez centro de la fe. No estoy hablando del culto o de la celebración dominical, sino de la convivencia comunitaria. Creo que después de la pandemia, yo creo que los tiempos de Dios nos dan la oportunidad para repensar qué significa convivencia comunitaria como centro y esencia de nuestra espiritualidad cristiana. La pandemia nos enseñó que es posible vivir sin culto, pero no sin comunidad. Nos inventamos nuevas maneras de culto, pero lo que nos sostuvo durante esos años de pandemia, horribles años de pandemia, fue precisamente la comunidad que oraba, acompañaba, alentaba, y yo creo que hoy lo de comunidad debería estar en el centro de nuestra propuesta de espiritualidad. Y bueno, menciono un tercer desafío que es todo el mundo de las nuevas tecnologías y en general la virtualidad. Pero lo voy a enfocar así. El desafío de la tecnología no es un desafío solamente de mercadeo religioso. Es decir, que como ahora el mundo está en redes sociales, tenemos que nosotros prepararnos para las redes sociales y tratar de tener un mensaje que sepa llegar en redes. Eso vale, pero me parece que el desafío de la virtualidad va mucho más al fondo. Yo creo que, siguiendo aquí las palabras de Monseñor Spadaro, que es un especialista en el Vaticano del mundo de las comunicaciones, él ha hablado de que el mundo de la tecnología no solamente cambia nuestras maneras de predicar, sino que el mundo de la tecnología está cambiando la misma esencia de ser humano. Él dice, el cambio no es comunicacional, el cambio es antropológico. Es decir, hoy no tenemos un ser humano expuesto a nuevas tecnologías de información, sino unas tecnologías de información que están cambiando al ser humano. Para teología y espiritualidad es fundamental el tema de la antropología teológica. Y yo creo que el mundo evangélico tiene una deuda y un atraso más o menos de unos 50 años en su antropología teológica. Nosotros seguimos con las antropologías teológicas de las 5 leyes, que pueden ser útiles, pueden ser lindas y que personalmente yo debo mi conversión a esas 4 o 5 leyes, pero que para el mundo de hoy nos dejan con un vacío muy grande en la conceptualización de ser humano. La Iglesia Católica en el Vaticano II, un tema grande fue la antropología teológica. El término o la expresión antropología teológica surge del Concilio Vaticano II. Entre nosotros necesitamos hacer, yo no sé cómo llamarlo, pero esas nuevas comprensiones de ser humano que vayan más allá del usted es pecador, Cristo pagó por usted, acepte el pago que él hizo y problema resuelto. Bueno, ahí yo creo que tenemos unos desafíos. Entonces, termino aquí con lo del Pentecostés y Alexia. Me pareció fantástico eso. Alexia, tú has cambiado todo aquí. Sí, no, Alexia lo cambió. La doctora Alexia fue la que lo cambió. De ella es la culpa. Entonces, mira, termino aquí. Lo que está antes del Pentecostés nos resuelve los desafíos que yo estoy planteando allí. ¿Qué está antes del Pentecostés? La ascensión, que la acabamos de celebrar el domingo. El regreso a Jerusalén. Dice, vuelven a Jerusalén. La elección de Matías, que en el calendario cristiano, la fiesta de Matías fue hoy. Es hoy, a propósito, es hoy. Es hoy, claro. Y el aposento alto. Entonces, me voy con esto. La ascensión nos habla de unas espiritualidades que estamos necesitando hoy, que plantea preguntas y no tiene respuestas. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel? Es una pregunta teológica y espiritual que se queda sin respuesta. Y el Señor dice, amigos, mire, ni yo tengo esa respuesta. Eso está en la sola potestad del Padre.
Yo creo que una espiritualidad tan tradicional centrada en respuestas, pero no en preguntas, no responde a esos desafíos que estoy planteando. Creo que necesitamos alentar espiritualidades de la pregunta y teologías de la pregunta, porque bien sabemos que hemos desarrollado teologías y espiritualidades de la respuesta. Para todo tenemos una respuesta. No sé cómo nos salen de bien las respuestas, y verdad que nos salen. Aquí en Costa Rica hay un pastor que yo admiro mucho, tiene un programa de 2 horas todos los días, solo respondiendo preguntas que le hacen al aire, y las responde todas. Yo creo que las responde bien, pero ¿dónde hacemos nosotros preguntas? Eso que los antiguos teólogos y maestros espirituales llamaban mistagogía, una teología mistagógica, que pertenecía, por cierto, a los padres de la iglesia, ahora que se está poniendo de moda afortunadamente la patrística. El regreso a Jerusalén. Bueno, hay que regresar en la espiritualidad y teología donde todo empezó. Yo creo que eso daría respuesta a muchas cosas de este nuevo panorama espiritual y cultural que tenemos hoy. ¿Cómo regresar al origen? Cuando tenemos teologías y espiritualidades que siguen mirando a Europa o a otros lugares, ¿cómo regresar a Jerusalén? ¿O cómo regresar mejor aún a Galilea? Esas espiritualidades que regresan a los 4 evangelios y recuperan lo elemental de la fe. La elección de Bueno, Matías me parece a mí siempre muy fantástica y termino aquí. No saben qué hacer. Y la espiritualidad y la teología de ellos les da para que en el camino del espíritu echen suertes. Yo cada que leo ese pasaje, yo digo, pero increíble cómo resuelven lo de el problemas discípulo número. serios. Sí, echan suertes, pero eso estaba en el camino del espíritu, porque no había ningún manual de funciones. Jesús no les deja organigrama, Jesús no les deja nada para poder vivir la teología y la espiritualidad como se necesita vivir hoy, respondiendo a las incertidumbres y no apelando a los manuales que nos dejaron hace 60 años. Lo de comunidad lo entendemos bien, y yo quisiera agradecer a Alexia por esa provocación con el Pentecostés. Y hasta me estoy animando porque el domingo predico en Pentecostés y de pronto me llevo el bosquejo de Alexia. Muchas gracias. Muy bien, Harold, muy bien, Harold. Óyeme, Harold, tú sabes que yo estudié en la escuela rabínica en Nueva York en los años 70 y principios de 80, y todavía quedaban colegas de Bonhoeffer en Union Seminary, en el seminario Union. Se me cuentan, siempre lo ha estado dentro de mí, que él fue un año y estudió y se distinguió. No tengo que decirte que era un genio, pero un día le dice al profesor advisor del profesor que lo atendía, le dice, yo tengo que regresar a Alemania. Y en efectiva, pero se daban cuenta de su capacidad intelectual, ya había empezado a escribir, y el último discurso que dio fue acerca sobre la gracia de Dios. Se va a Alemania y el primer libro que escribe cuando está en Alemania es de la gracia cara y de la gracia barata. Ajá, Sí. sí. En la vida, la gente que pasa por el bosquejo de Alexia, que recibe el Espíritu, predica y después sirve, anda por la gracia transformadora. Así que muy bien, muy buen comentario. Benjamín le añade a este diálogo un elemento de liderato singular, porque el desarrollo de liderato para Benjamín no es un extra optativo. No es que le pusieron su descripción de trabajo y alguien empezó a se nos olvidó, vamos a poner el liderato. Benjamín, tú que vives la teología y la espiritualidad todos los días, a toda hora, ¿qué puedes añadir a este diálogo? Y bienvenido. Bueno, añadir no sé, pero vamos a ver, porque añadirle a lo que se ha dicho está complicado. Y damos gracias a Dios por Alexia que nos desvió el tren, pero de esa manera que solo el Espíritu lo puede hacer. Yo
quiero hablar un poco de cómo se forma esa espiritualidad en la iglesia local, en el día a día, cómo se ve, porque ese es mi mundo, ¿no? Las iglesias locales. Para mí la espiritualidad es la forma en que yo vivo mi vida. Es esa jornada de vida interna donde yo vivo mi fe. Es la filosofía de vida que determina lo que hago y lo que no hago. Es lo que dicta mis enseñanzas, de donde me aferro de mi ortodoxia. Se refleja en mi comportamiento, se vuelve praxis y acondiciona o gobierna mis sentimientos, mi pathos. La meta debe ser una espiritualidad saludable y balanceada. Y esa es una de las principales responsabilidades del pastor, del teólogo residente de la iglesia local, que es donde los cristianos tenemos la tendencia a vivir más plenamente nuestra fe, porque si hay una religión que no se puede vivir en el vacío, aislado, en el laboratorio, en el tubo de ensayo, es la fe cristiana. La fe cristiana es para vivirla en comunidad. Esto se trabaja en el discipulado. Yo recuerdo a mi papá, que tiene 83 años, todavía está pastoreando, cómo le dedicaba tiempo a los nuevos conversos de la iglesia, cómo los endoctrinaba, porque vienen de un mundo a un mundo nuevo, a algo que se supone va a transformar, va a revolucionar, va a cambiar a esa persona. A eso nosotros le llamamos discipulado. Entonces tengo aquí una pregunta retórica para todos ustedes. ¿Qué tipo de discípulo estamos haciendo en el siglo XXI? ¿Qué está produciendo la iglesia del siglo XXI? Una espiritualidad saludable deberá ser, ya lo dijo Oscar, holística, integral, y yo le pongo apellido, libre de falsas dicotomías. Estamos llenos de dicotomías en la iglesia. Esto es espiritual, esto es secular. Me encanta el acercamiento de Bonhoeffer que Harold nos acaba de hablar. No le tenemos miedo al mundo secular, porque si vivimos vidas misionales, ese es el campo misionero. Pero para eso yo tengo que haber pasado un discipulado y ser portador de lo que yo le llamo una espiritualidad saludable o madura. Pero esa espiritualidad debe ser holística, integral, libre de falsas dicotomías. Una espiritualidad saludable tiene un entendimiento correcto del imago Dei, de que todo ser humano lleva la estampa misma, la imagen de Dios mismo, y debe ser tratado de esa forma. Aquí yo quiero referirme a un pensamiento de Desmond Tutu. La Biblia reclama para todos los seres humanos este estatus de que todos, cada uno de nosotros, hemos sido creados a la imagen divina, que no tiene nada que ver con este o aquel atributo extranjero que por la naturaleza del caso solo pueden poseer algunas personas. La vida de toda persona humana es inviolable como un don de Dios. Y puesto que esta persona ha sido creada a imagen de Dios, una segunda consecuencia sería que no deberíamos respetar a dicha persona
solamente, sino que deberíamos tener una profunda reverencia hacia ella. Oye, qué tremendo es. Debemos mirar al ser humano con una profunda reverencia hacia él. Todo esto hace que el ser humano sea único, imbuye a cada uno de nosotros de una profunda dignidad y valor. En consecuencia, tratar a esas personas como si fueran menos que eso, oprimirlas, pisotear su dignidad, no es solo malo como seguramente lo es, no es solo doloroso como frecuentemente lo es para las víctimas de la injusticia y la opresión, es una auténtica blasfemia porque equivale a escupir en la cara a Dios. Fíjese la profundidad, la santidad, la inviolabilidad de la vida humana que Desmond Tutu pinta en este pensamiento. Entonces no podemos hablar de espiritualidad saludable, bíblica o madura, separada del otro ser humano, de mi prójimo. Una espiritualidad saludable se vive en comunidad, como nos enseña Dietrich Bonhoeffer. Se vive en el shalom de Dios. Una persona espiritualmente saludable vive entre el Dios de paz y la paz de Dios que nos enseña la teología paulina en Filipenses. Se vive estando en paz con Dios, con uno mismo, con la comunidad, con el entorno y el cosmos por el cual Cristo murió. De tal manera amó Dios al cosmos que dio su Hijo. El tema aquí es claro y contundente. Y aquí voy a citar a otro de mis teólogos favoritos. Se llama Samuel Pagán. No sé si ustedes lo han oído. Dios no se agrada de los sacrificios o la práctica de la religión que no están acompañados con manifestaciones de justicia y con expresiones de misericordia. Un librito de Isaías por ahí que escribió Pagán, que me encantó. A la luz de Isaías 1, 16 y 17, podemos concluir, aquí voy terminando, que Dios mide la espiritualidad saludable en términos de la coherencia que existe entre la ofrenda y la ética moral, social y espiritual de quien trae esa ofrenda. Y no son sugerencias, son mandatos expresados de manera imperativa por ese Dios que se queja. ¿Por qué me traen sacrificios y oprimen a la viuda? ¿Por qué me traen carneros si yo no los he pedido? No me traigan más cosas, no las acepto. No acepto la espiritualidad escapista que escapa de la realidad presente, que se hace de la vista gorda, que acepta el soborno y que mira con indiferencia al pobre, al migrante, que no tiene un concepto de que la estampa de Dios mismo está en cada ser humano, no importa por qué momento esté pasando. Para mí es una síntesis de lo que debe reflexionar una espiritualidad saludable, vivida en la comunidad de fe. qué bueno, Benjamín, qué buen comentario. La verdad de Dios, Benjamín, es que ese tipo de espiritualidad transformadora, saludable, no una espiritualidad enfermiza, tóxica, es saludable, transformadora, es la que se necesita en el siglo XXI. Es la que se necesita para responder a los reclamos que hizo Oscar el día de hoy. Oscar, ahora todos van a preguntarte, tanto a ti como a Alexia. Pero Oscar, lo que es interesante es que esto que voy a decir lo digo con mucho dolor, ¿verdad? Y con mucha pena. Nosotros hemos tenido muchos desafíos en las iglesias latinoamericanas
desafíos políticos, sociales, éticos. El próximo gran desafío, y lo empecé a decir hace 2 semanas en un foro, ¿verdad? Muy amplio. El próximo gran desafío va a ser cómo vamos a bregar con la economía asociada al narcotráfico y las iglesias evangélicas. Recientemente hubo un caso, ¿verdad?, donde le llevaron una ofrenda muy grande a este pastor, un sacerdote, y cuando le preguntaron si no estaba preocupado porque eso venía venía de drogas o de dónde podía venir, él dijo, ya está, este dinero ha hecho mucho daño en la maldad, ahora que haga algo bueno aquí en la iglesia. Y yo después me quedé pensando y le dije al grupo, ojo, que ese tipo de afirmación no toma en consideración los que murieron en toda esa droga, no toma en consideración la injusticia que se implantó en esa comunidad. Esas personas, esos misioneros, esos pastores que están en la comunidad donde tú reuniste, yo no estoy seguro que tomaron un curso cómo ser pastores en una comunidad donde hay violencia y droga. Ya, el gran desafío que nosotros vamos a tener los próximos años va a ser ese. ¿Qué tú dices? Y a Alexia luego le voy a preguntar cómo el currículo nuestro debe ser revisado para responder a lo que dijo Maribel, al reclamo de Harold y al desafío de Benjamín. ¿Qué dice Oscar? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a mis colegas. Lo que dijeron es, creo que todos dijeron que venimos muchos de nosotros más aquí a recibir y a retener que a dar, y eso es parte del buen aprendizaje, porque si creemos que nosotros traemos algo solamente, pues perdemos de vista lo que creo que Benjamín estaba hablando de la esencia del discipulado. Me conecto mucho con Benjamín. Benjamín, yo creo que tú diste grandes esbozos y me conecto mucho. Tú mencionaste algo que quiero recuperar para contestar lo que Samuel estaba diciendo, el asunto, no acepto las dicotomías ni las falsas. Yo escribí, y Samuel sabe, escribí todo un segundo volumen ahorita, en donde yo creo que uno de los grandes, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en nuestra cristiandad y cristianismo en América Latina, bueno, yo diría en el mundo entero, pero me estoy ubicando, es que tenemos, bueno, algunos dicen, no tenemos una doctrina de la creación. Lo que tenemos es un simulacro por ahí y una serie de actuaciones. Yo creo que lo que tenemos es, yo creo que sí hemos adoptado ciertas perspectivas. Por eso hablo de la perspectiva y el compromiso. Te cambia tu perspectiva, te cambia tu compromiso. Una serie de perspectivas en donde nosotros yo lo estoy diciendo, el mayor problema que yo veo hoy no es el asunto de la desobediencia a Dios, es la falsificación de la identidad de Dios. Entonces, hemos creado, nos hemos hurtado y estamos ahorita en esta época donde las identidades se pueden falsificar y tú sabes, te roban tu identidad y de ahí te quitan tu economía. Esto es una metáfora muy interesante. La identidad de Dios ha sido falsificada, ha sido creada y hemos generado entonces ciertas justificaciones como lo que tú estás hablando, Samuel. Esas afirmaciones vienen de la concepción de un falso sentido de Dios que puede fácilmente ser manipulada. El fin justifica los medios y lo que ocurre en el camino no vale. Entonces yo creo que estamos ante un gran desafío. Es cómo nosotros tenemos que lidiar con falsos dioses. Y eso ya lo dijo Karl Barth en su tiempo en el momento, en un texto muy seminal, palabra de Dios y palabra del hombre, Word of God and Word of Man. Él ahí empieza a lidiar y creo que está muy bien dicho.
Y creo que ahí es donde él inclusive adopta una posición que yo llamo una posición ateológica, es decir, si este es el Dios que nosotros hemos creado, nos tendremos que convertir en agnósticos. Tenemos que desobedecer a esta imagen de Dios, porque este Dios no es un Dios justo, ni es tampoco un Dios recto. O sea, es otro Dios, es un Dios que está ubicado en otra imaginaria. Yo pienso que esto genera dicotomías y falsedades. Si yo sigo al Dios equivocado, aunque me llame un buen teólogo, un buen pastor, voy a seguir el camino equivocado y entonces voy a poder justificar ciertas cosas. En ese sentido, yo creo que hay todo un proceso que tenemos que seguir nosotros, en donde tenemos que desaprender, reaprender Claro. y empezar el proceso que yo llamo el proceso de descreación, porque cuando nosotros tenemos un falso sentido de Dios, vamos a tener un falso sentido del ser humano. No solamente el problema es la falsificación de la imagen, es que creamos una ficción, yo llamo una ficción colonial, de lo que significa ser humano. Yo le llamo una ficción de 12 categorías, comenzando con ser hombre, blanco, y empezamos con una serie de ficciones, 12 categorías. El que llena esas 12 categorías es el humano ejemplar, es el humano óptimo. Y el que le va fallando, y entre menos categorías, si soy mujer afrodescendiente, si soy mujer afrodescendiente de la tercera edad, si soy mujer afrodescendiente de la tercera edad que tiene cierta discapacidad, empieza a bajar hasta que no valgo, soy desechable. Rompe ese sentido. Por eso es que yo creo que tú estás pegándole algo, Benjamín. Cuando ese imago Dei está ubicado en el sentido equivocado de Dios, todo se echa a perder. La ecología se echa a perder el sentido de la tierra, se justifica. Unos pueden tener tierra y otros no pueden tener tierra. Y el que tiene tierra tiene futuro, porque tiene posesión. Entonces, hay toda una economía, hay toda una ecología, hay toda un sentido. Y desgraciadamente, al lado de todo eso, se van generando tradiciones eclesiales, teológicas, misioneras, que van apoyando este sistema equivocado. Algunos le llaman a ese sistema el patrón colonial del poder, otros le pueden llamar otra cosa, pero es un sistema que para mí, ese es uno de los grandes sistemas que nos tiene atrapados en una ficción que es muy difícil, y algunos de nosotros hemos vivido en esa ficción. Yo creo que es esa ficción que tenemos que luchar en contra, y bueno, ya ha ocurrido y hemos estado siempre luchando. Gracias a Dios por el Espíritu Santo, que es el que siempre ha luchado en contra de la ficción. Es lo que yo llamo la ficción que nos genera una visión al estilo Génesis 11 de la torre, de lo que llamo la lógica babélica, y la nueva, lo que yo llamo la nueva ficción de Dios, que tiene que ahora combatir esta otra, que es una ficción de creación, que según el Pentecostés, que nuestra decana aquí bien lo trajo, que es la lógica del Pentecostés. Y como la lógica del Pentecostés recoge lo que Babel ha hecho, los dispersos los recoge y los hace misioneros, reconstruidos, renovados. Ahora, estos que han sido dispersos, ¿no?, por las ficciones coloniales, que han sido menospreciados y que han visto la vida, ahora son recogidos, reconstruidos, reconstituidos y enviados como agentes nuevas criaturas de vida. Exacto. Y entonces, yo pienso que ese es un gran trabajo. Entonces, yo pienso que el proceso educativo es un proceso que participa. Número uno, conoce bien cómo se forja esta ficción babélica, y al mismo tiempo trabaja junto con el Espíritu para trabajar en ese. A mí me gusta mucho esa parte de Hechos, donde, y aquí me voy a unir a Harold, cuando dice, es una teología de las preguntas y es una espiritualidad de las preguntas. Y yo voy a decir, es una teología del no es por aquí, y una espiritualidad del no es por aquí. Cuando el Espíritu empieza a prohibir y empieza, no es por aquí, y entonces, ¿qué hacemos? Y no es por aquí. Entonces surge esa visión donde dice, bueno, ¿y qué hacemos? Y se concluye, Pablo, Silas y Lucas, esto es lo que concluimos, entonces es para Macedonia, vamos a fundar una iglesia, y resulta que no hay ningún varón, son todas las mujeres. Entonces se invierten todos los valores,
Claro. y se doblan todas las narrativas conocidas, pero el Espíritu sigue guiando toda la historia y ese cordón sigue siendo guiado. Es lo que yo llamo el Espíritu sin fronteras. Cruzamos todas las fronteras y empezamos a renovar. Ese imago Dei, esa imagen de Dios que ahora nos hace personas que estamos ante la gran visión de un nuevo mundo, un mundo creado de nuevo por el Espíritu de Dios en Jesucristo para la honra y la gloria del Padre. Yo pienso que este proceso es parte del proceso educativo en el cual nosotros tenemos que comprender esta gran visión para poder llegar a poder ofrecer herramientas que no están atrapadas en este patrón colonial de cosas. Seguimos reproduciendo intentos fallidos, sino que logran cruzar hacia el mañana de Dios en el presente. Y eso se está dando ya en varios experimentos de nuestras iglesias. Hay personas que ya lo están haciendo, algunas sin todo ese nombre que yo le estoy dando, pero ya lo están haciendo. Y algunos de ellos no se llaman ni iglesia. Algunos de ellos no se llaman personas de cierta tradición, pero son agentes del Espíritu sin fronteras que ya están haciendo la obra de Dios, espíritu de vida, y que ya están en el nombre del Señor reconstruyendo y descreando todas estas ficciones que yo he aludido. Esta es mi manera de poder muy bien, compartir. Muy bien, Oscar. Tú sabes que a veces bromeamos en la academia con respecto a Karl Barth. Y como lo mencionaste, el único problema de Karl Barth que escribió el libro 100 años antes. Ya ahora es que hace falta. Ahora es que es pertinente. Alexia, ¿y qué tiene que añadir? Porque tengo una pregunta ahí en el Sí, tintero. claro Por que favor, sí. Y Alexia. yo quiero responder a la pregunta porque Por es favor. parte de lo que quiero ofrecer. Bueno, yo solo llegué a la academia, al mundo académico, hace 15 años. La gran mayoría de mi vida, yo vivía en la iglesia, en las calles, Claro. y involucrando a la iglesia en las calles. Esto ha sido mi mundo. Y yo no quise llegar al mundo académico. Yo pensé que no tuvo nada que ver con las cuestiones de la gente, con sus sufrimientos, con sus deseos, sus hambres espirituales. Bueno, cuando es una historia larga de cómo yo llegué, pero no voy a contar esto, voy a decir que lo que descubrí es que hay una bendición de Dios que yo llamo la doble brújula. Doble brújula, ¿qué es eso? Las personas que tienen la oportunidad de estudiar están colectando toda la sabiduría, todo lo que Dios ha hecho alrededor del mundo y durante todos los siglos. Están conectando, como Oscar, como estaba diciendo, que hay personas en iglesias descubriendo el vino puro, la vida abundante. Hay personas, siempre han sido en África, en Asia, todo el mundo, por todos los siglos, desde el principio. Y la obra académica es buscar todas estas historias, todos estos testimonios, todos esos principios que podemos sacar de los testimonios y tener toda esta sabiduría lista para las personas que hoy en día están en la calle, están en las iglesias, están en la selva luchando para ofrecer. Pero yo dije doble brújula, porque el Espíritu Santo está haciendo algo nuevo ahorita en las iglesias, en las calles. Entonces, nosotros en el mundo académico tenemos que recibir todo lo que el Espíritu está haciendo ahorita y combinar, integrar con todo lo que el Espíritu ha estado haciendo en todo el mundo y por todos los siglos. Y este proceso de diálogo y integración es un proceso muy bueno para equipar a los siervos de Dios, a hacer todo lo posible para servir. Dios quiere de todos nosotros no solamente servicio, sino mayordomía. Servicio que incluye todas nuestras capacidades,
toda nuestra sabiduría y toda la sabiduría y capacidad de toda la iglesia, que integramos todo eso. Y la razón por qué estoy en Fuller es porque es el compromiso de Fuller hacer eso. Muy Y bien. siempre ha sido 75 años de Fuller, 50 años, es el compromiso. Y en la iglesia, en el mundo evangélico, no encuentro este compromiso en muchos diferentes seminarios, desfortunadamente. Pero tenemos este compromiso político integral. Y por eso estoy. Aunque el mundo académico es otra cosa, ¿no? Muy Pero, bien. pero cuando estamos haciendo lo que Dios llama, estamos haciendo este brújula, doble brújula. Si estoy diciendo bien en español, no sé, pero más o menos, ¿verdad? Entendible. Le voy a añadir una línea más a Maribel, a Harold y a Benjamín, si quieren hacer una afirmación teológica práctica final, porque voy a hacer una declaración teológica culminar para el programa. Maribel, Benjamín, empezamos con Maribel. Sí, estaba escuchando lo que han mencionado casi en su mayoría. Nosotros como pastores, trabajando, como dicen, en el campo y viendo las realidades que se viven, nosotros venimos de un trasfondo o un marco referencial donde parece que traemos la respuesta para arreglar el mundo, nosotros. Sin embargo, no hay nada nuevo debajo del cielo. Creo que aquí la gran necesidad y lo que acaba de decir Alexia en cuanto el Espíritu Santo está obrando. El problema es que si no lo hace dentro de mi organización, la cosa no funciona. Entonces, cuando yo pienso en esta comunidad que hablaba Harold, cómo funciona esto en comunidad, es que cuando nosotros tenemos tantos prejuicios, aún la manera como interpretamos nuestras propias teologías basadas en nuestras realidades, pero que en cierta manera vienen influenciadas por nuestras organizaciones y que así nosotros las proyectamos y vamos creando esas directrices que pensamos que esto así va a funcionar, ¿no? Creo que necesitamos regresar un poco al texto bíblico y mirar el obrar del Espíritu Santo. Siempre he pensado que Dios nunca ha estado fuera de su creación. Él ha estado constantemente, Él ha ido caminando en este proceso. Ignorar eso, creer que Dios está ausente, estaríamos pecando. Dios no está ausente, Él conoce. Ahora, lo que Él quiere, que nosotros conozcamos lo que Él quiere, sepamos lo que Él quiere y que en cierta manera nosotros permitamos, nosotros somos colaboradores. Muchas veces nosotros nos convertimos en consejeros de Dios. Dios no necesita consejeros. Qué De bueno hecho, eso. Qué la bien Biblia te nos quedó. apunta a ser colaboradores, ¿no? ¿Cómo trabajamos en la oración de Jesús, capítulo 17, que así como tú y yo somos uno, ellos también en nosotros? Entonces, en esa unidad, pienso yo, todavía tenemos mucho tela que cortar, mucho camino que recorrer, pero me encanta también lo que menciona Oscar, el poder ver ese futuro de Dios. Cuando yo pienso en el futuro de Dios, no basada en la realidad actual, hombre, me dan ganas de seguir, porque si me enfoco a ver solo lo de hoy, como que me desanimo. Pero ver el futuro de Dios, ¿cuál es ese futuro de Dios, esa escatología de Dios, no? No partiendo de esa escatología que se escapa de la realidad actual, no partiendo de esa escatología con un mensaje muy futurista que todo va a estar bien de aquí a 1000 años o que en los 1000 años vamos a vivir y vamos a ser reyes, reinas y tendremos posición. No, esa idea tan fácil que se puede vender y que muchos dentro de su realidad, pues quién no desea ser rey y quién no desea ser reina. Pero
estoy hablando de esa escatología de Dios que la podemos visualizar hoy y que en cierta manera la podemos vivir también. El reino de Dios entre vosotros está. No estará, está. Siempre me gusta cómo se maneja el verbo, ¿no? Está. ¿Está el reino de Dios verdaderamente ahora en la iglesia? ¿Cómo se manifiesta? Nuestras congregaciones, ese es algo que nosotros, yo he viajado en diferentes iglesias pastoreando todos estos años, casi la mitad de mi vida, y las experiencias que he vivido y también las que veo que vive el pueblo. Y el tratar de cambiar esa idea de un Dios que parece, esa la teología del sufrimiento, pero a sufrir sola. La teología de una santidad, pero esa santidad lejos del mundo, ¿no? Esas ideas que se fueron formando, separados, y regresar otra vez al texto donde no es en medio del mundo, donde la iglesia ha sido llamada a ser sal, a ser luz, y donde hará la diferencia. Entonces, estos temas, claro que nos hacen en cierta manera comenzar a desprendernos, hablando en términos generales, de esos marcos que nos encierran en esas teologías muy propias, pero como decía el obispo Benjamín, que son esas teologías que prácticamente dependen de mi interpretación y no necesariamente de lo que es el mensaje de Dios, ¿no? Muy bien, Gracias a Dios por estos espacios. muy bien, Seguiremos conversando. muy bien, muy bien. Maribel, Harold, ¿y qué afirmación adicional y después Benjamín debes hacer? Bueno, yo me quedo aquí pensando y tomando notas sobre la propuesta original que se hizo para esta conversación es cómo integrar teología, espiritualidad, de tal manera que podamos ofrecer a los desafíos de hoy una respuesta relevante y una respuesta oportuna para lo que está pasando en nuestro mundo. Eh, Esa necesidad de integrar teología y espiritualidad, yo creo que debemos darle un poquito más de tiempo. ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Porque es que traemos una historia de más de 100 años, un poquito menos, de institución teológica en América Latina. Y esas instituciones teológicas nuestras son hijas de la modernidad, a las cuales tanto le agradecemos, pero es una institucionalidad teológica hija de la razón occidental que tiende a distanciarnos bastante de lo que es el quehacer diario. Nos reduce más al pensar. Entonces, yo creo que respuesta para el mundo de hoy es unir una teología que sepa vivir y una vida que sepa pensar la fe. Esa integración que se propuso aquí también, el doctor García Johnson acaba de mencionarlo cuando trae esa propuesta de 5 ejes que me gustaron mucho, precisamente cómo integrar eso en la formación teológica. Creo que me quedo con eso y la afirmación de que es necesario integrar lo teológico con lo, iba a decir con lo espiritual, pero es que lo teológico es espiritual, con lo vivencial para llegar a apuntar a lo que hoy las espiritualidades en nuestra cultura actual están pidiendo, lo del ser, cómo ser seres humanos más humanos. Y eso no lo vamos a responder si mantenemos esas dicotomías que heredamos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Oscar. Benjamín, ¿qué te sirve todo este diálogo para desarrollar líderes en América Latina? Bueno, yo trabajo en Centroamérica. Honduras es uno de los países donde recibo mayor respaldo. Nuestra denominación está creciendo muchísimo. Y entiendo lo que planteaba Oscar al principio, esas preguntas que le hacía a sus estudiantes.
Son las mismas preguntas que les hago en Guatemala a nuestros miembros, aún aquellos que aspiran a la política. ¿Por qué Guatemala, Honduras, El Salvador, el Triángulo Norte? ¿Por qué si es donde más evangélicos? Fíjate católicos, porque América Latina es católica todavía, ¿no? Pero, ¿qué está pasando con nuestra sal? ¿Qué está pasando con nuestra luz? ¿Por qué no hay transformación? Le sumo a eso 40 millones de estadounidenses que han abandonado la fe en los últimos 25 años. Es la migración más grande que hay en el mundo. La gente que va a la no fe. Entonces, mi pregunta es la siguiente, y con esto me retiro. ¿Qué pasó? ¿De qué espiritualidad podemos hablar que se enseñó en el discipulado, en este terremoto que estamos viviendo de la fe en los Estados Unidos? Cuando 2 millones de personas al año deciden no vuelvo a la iglesia. La iglesia no está respondiendo, no me está enseñando, no me está discipulando. Entonces, con qué cara nosotros podemos vender este producto que nosotros vendemos si nuestros clientes nos están abandonando a razón de 2 millones por año en Estados Unidos, peor aún en América Latina, donde seguimos creciendo, aunque voy a tener que reescribir mi tesis de nuevo? Porque ese es el problema de las tesis, que hoy son verdad y mañana no. Entonces, ¿qué pasa? Ahora hay una migración grande. Recuérdense que mi tesis era la migración de la Iglesia Católica a la Iglesia Protestante en América Latina. Tremendo. Tremendo, aunque el reino de Dios no ganó nada, pero denominaciones protestantes sí. Pero ahora hay una migración nueva. Si vamos a hablar de teología y de espiritualidad, recuérdense que mi tema fue viviendo la espiritualidad saludable en la iglesia local. ¿Qué está pasando con nuestras iglesias locales? ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué estamos predicando? ¿Y qué tipo de discípulos estamos formando para el siglo XXI? Magnífico, magnífico, Benjamín. He recibido varias notas que voy a tratar de responder de la siguiente manera. Miren, el gran desafío de la iglesia, no de la iglesia en Centroamérica, en la semana pasada, ni en Nueva York, ni en Buenos Aires, de la iglesia a través de la historia, ha sido cómo ser pertinente. Ya. A veces yo veo programas y me envían libros y me envían programas especialmente de educación cristiana para que yo los evalúe y lo miro. Y una vez le respondí hace como 4 o 5 años a un editorial: este es un programa magnífico, pero muy, muy bueno para el año 1950. Ya, el mundo ha cambiado. Las comunicaciones han cambiado. Harold, tú lo has dicho muy bien. Los desafíos sociopolíticos han cambiado. Oscar, tú lo has entendido muy bien. La vida de la iglesia, Alexia y Maribel y Benjamín lo han descrito muy bien. O sea, el mundo va a las millas avanzando. Entonces, a veces nosotros estamos en la iglesia tan lentos que poco a poco nos estamos distanciando de la realidad. De la única manera que las iglesias crecen y se mantienen creciendo es que sean pertinentes. Esto no tiene que ver nada con la música. Gloria a Dios si tiene buena música. A mí me gusta la buena música, pero no tiene que ver con eso. Esto no tiene que ver si el predicador es buen predicador y da un espectáculo. Gloria a Dios por los predicadores buenos y que el espectáculo sea bueno. Está muy bien, pero eso no tiene que ver con esto. Tiene que ver con la pertinencia. Yo soy un papá que tengo mis hijos pequeños. Voy a la iglesia. Yo quiero que esa iglesia responda a mi necesidad como adulto y que responda a la necesidad de mis hijos.
Los programas doctorales que estamos creando en este momento en Fuller, lo que quieren es traducir la academia a instrumentos de Dios que le den recursos al pastor para que predique el domingo y recursos al pastor para que organice programas congregacionales para que sean pertinentes en el siglo XXI. ¿Qué va a pasar con las computadoras? Yo no lo sé. En broma dije los otros días por televisión que a mí me hubiese gustado nacer en estos días, no por ver durar más, no, sino que yo quiero saber en qué va a parar todos estos cambios de computadora en los próximos 10 o 20 años. Digo, yo no tengo prisa de morirme, pero pues uno sabe que uno tiene sus días contados. Ya. Qué grandes desafíos. Y la iglesia del Señor tiene que permitir que llegue Pentecostés, que la predicación se actualice para que podamos servir a las mesas. Sin servicio a las mesas no hay crecimiento. Hay mártires también. Hay mártires también. Pero ese mártir se convirtió en el camino para que se convirtiera el apóstol Pablo, y porque se convirtió el apóstol Pablo, la fe judaica rompió los niveles nacionales y los niveles internacionales y llegó hasta el día de hoy con el mensaje grato y transformador de Jesús de Nazaret. Culminamos el día de hoy. Oscar, Alexia, gracias. Oscar por el desafío y Alexia por habernos cambiado todo. Aquí. Gracias, Maribel. Gracias a todos ustedes, sabios. Iba a decir eruditos, pero quiero decir sabios, con la bendición de la sabiduría que he recibido de todos ustedes. Gracias, Maribel. Gracias, Harold. Gracias, Benjamín. Y gracias a todo el grupo que está aquí. Y espero que la gracia del Señor nos acompañe. En hebreo, cuando terminamos una conversación así, decimos Leit Raot Talmidim, que lo significa es nos vamos a volver de nuevo, pero vamos a volvernos a ver en este mismo ambiente de educación y aprendizaje. Que el Señor les bendiga mucho.